Dice, correrán de aquí para allá y se cayó enredado los pies con los cables y dice, correrán y se caerán, pero se levantarán. Así es que no me vaya a pasar. Thank you, brother. That's okay. Ándele, gracias. Ok, nada más, recalcando un poquito lo que decía mi esposa del desayuno de mujeres, le quiero decir que el desayuno de mujeres creo que es su oportunidad de invitar a sus amigas que si no quieren venir a la iglesia, será una buena, súper oportunidad de invitar a sus amigas a un desayuno de mujeres. Y las mujeres están trabajando arduamente, Vero que está allá atrás y junto con otro grupo de mujeres, el día de ayer se fajaron haciendo un desayuno con el único propósito de que el día del desayuno, pues las mujeres, por ser el Día de las Madres, 7 de mayo, el 8 es el Día de las Madres oficial aquí en los Estados Unidos, pero es el día 7 de mayo que usted le dé un regalo a su amiga del Día de las Madres. Es sábado y yo creo que el testimonio de Olga Briskin, pues es un testimonio que yo la verdad, miren, yo la verdad cada vez que oigo a Olga Briskin hablar, hablamos por teléfono, la verdad que esa mujer me bendice. Esa mujer que la verdad vivió una vida despampanante, una vida pues económicamente muy bendecida, porque las noticias de México es que la última vez cuando ella tenía mucha plata, nada más de joyas en el Hotel Continental, le robaron $20 millones en joyas. Quiere decir que a lo mejor sí tenía algo de dinerito, ¿no? De hecho, ella llegó a vivir en el Hotel Continental porque su show era tan famoso. Ella comenzó Siempre en Domingo en México. De ahí comenzó su fama y se fue con el señor Raúl Velasco, todos los que conocen la historia de México, que era la puerta para llegar a todo el mundo. Y ella fue muy famosa, 20 millones en joyas. Pero la historia de ella es un poco triste porque teniéndolo todo, ella tuvo todos los hombres más ricos del mundo, los tuvo en su casa y en su cama y en su rollo, porque era una mujer muy liberal, como todas las vedettes y todas las mujeres que viven esa clase de vida. De hecho, ella misma dice, yo debería de ser la Magdalena de la Biblia en nuestro tiempo, pero teniendo todo ese billete y toda esa fama y ese cuerpazo y todas esas cosas, ¿sabes? Terminó sin nada, terminó sin casa, su última mansión que ella tenía, porque era una mansión en San Diego, California, la perdió. Y la historia de ella es que llegó el momento que el día que murió su mamá, ella no tenía dinero ni siquiera para darle sepultura a su mamá. Y sabes, la historia de ella es que ella tenía un problema de drogadicción, de alcoholismo y droga. Ella consumía mucha droga y en esa condición, lo único que a Olga le quedó, ¿sabe lo que le quedó? Como a todos los famosos, un gran orgullo. Cada vez que Yuri, la cantante mexicana que se entregó a Cristo, le iba a hablar, ella le decía, Yuri, pero yo no necesito nada de lo que tú tienes. Yo tengo un contrato de $100,000 cada año, etcétera. Tenía contratos muy grandes en Las Vegas, pero tenía un problema de drogadicción y sin dinero. La historia es que en esa condición, Yuri le insistió hasta que ella se rindió a Cristo. Y gracias a Dios, ver a una mujer ahora, cómo habla ella, la palabra de Dios, los versos de la Biblia, cómo está ella agarrada del Señor. Lo único que ella dice, pastor, yo creo que es como dice la Biblia, quien ama más, el que ha sido perdonado más, y esa soy yo. Dice, y ahora pastorcito, me dice pastorcito Jesse, ir y adorar a Dios, imagínense, ahora sí, estar yo con los redimidos de Dios. Y todas esas cosas, dice, esa es una bendición que yo no mismo, la mujer más perdida, ahora adorando a Dios. O sea que es como impresionante. A mí me bendice cada vez que ella habla de la palabra de Dios. Y versos de la palabra de Dios, y se sabe la Biblia, y wow, tremendo. Yo creo que va a ser una buena oportunidad para que ustedes inviten a sus amigas y las lleven a este desayuno. Va a estar súper bien. Y luego el domingo, pues ella va a estar de nuevo con nosotros, pero yo digo que ese sábado
es su oportunidad. No las va a poder traer a la iglesia, pero yo creo que escuchar a Olga Briskin sí van a querer, y escuchar la historia de esa mujer que le quería volar el marido a muchas de ustedes. Así era la vida de esta mujer, pero es esas historias que uno quiere escuchar. Sí, de veras. Ya no es la Olga Briskin de antes, ella nació en el 51, pues ya tiene sus 64 años, pero aún se mantiene la señora, se mantiene, sí. Bueno, entramos en el libro de Apocalipsis. Yo creo que esta historia del libro de Apocalipsis está impresionante. El libro de Apocalipsis también se llama el libro, es Apocalipsis, así lo llamamos, pero se le llama el libro de revelación. O sea, el libro de revelación, ¿por qué? Porque Dios está revelando el futuro. Esa es la historia del libro de Apocalipsis. Y yo creo que el ser humano está sediento de saber el futuro, y más los hispanos, porque los hispanos somos los que gastamos más dinero en querer saber el futuro, pero no sabemos dónde buscar. Así es que estamos buscando. Los latinos somos los que gastan más dinero para que les lean un frijol o un arroz o la mano, o les lean, ¿verdad?, cuánta cosa, porque nosotros estamos sedientos de saber el futuro. Y le quiero decir que hoy más que nunca la gente quiere saber el futuro, especialmente después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde todo estaba seguro y de repente la banca cayó mundialmente, la crisis en los Estados Unidos, etcétera, de los años 30, la Primera y Segunda Guerra Mundial. La gente quiere saber dónde estamos, en el reloj de Dios o en el reloj del mundo. Quiere saber esas cosas. Por eso quiero empezar con algunos versos de la Biblia que no los tengo todos numerados para que los puedan ver ahí, pero Salomón dijo: sin profecía el pueblo se desenfrena. Eso dijo Salomón. Un día, escribiendo acerca de todos sus pensamientos de la Biblia, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Josafat también dijo al pueblo cuando estaban en una guerra: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. O sea que Dios usa profetas para pelear batallas, usa profetas para que seamos prosperados. Amós 3:7 parece que ese sí lo tenemos ahí. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. O sea que Dios no hace nada sin que se lo diga, le diga su secreto a los siervos los profetas. O sea que somos un pueblo bendecido, que Dios, si va a hacer algo, siempre se lo dice. Por ejemplo, cuando Dios quiso destruir el mundo por su pecado, porque su pensamiento era de continuo el mal, o sea que la gente pensaba hacer el mal, y Dios decidió destruir el mundo con agua. La historia de Noé. ¿Y qué Dios hizo? Se lo reveló a Noé. O sea que somos privilegiados, porque si Dios quiere hacer algo, a los primeros que les va a decir va a ser a nosotros. Denle un aplauso al Señor. Mientras que el mundo está en tinieblas, nosotros sí sabemos lo que Dios quiere hacer. Brother Arturo, sí tengo el otro micrófono ahí, porque ya como que me acostumbré. ¿No? ¿No está? Si no está, no hay problema. Mientras le digo lo que dice Oseas. Oseas es el fresita de la Biblia. Oseas dice: Dios conduce a su pueblo mediante los profetas. O sea que Dios dirige a su pueblo mediante los profetas. Y por eso en la Biblia tenemos muchos profetas que estaban dirigiendo a su pueblo. San Pablo nos dice, al terminar el capítulo del amor en 1 Corintios 13, usted ya lo ha leído, dice así, que llegará el momento en que las profecías se acabarán. O sea que ya no vamos a necesitar profecías. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar ya aquí. Ya usted ya no necesita saber lo del futuro. Usted ya va a estar en la presencia de Dios seguro. ¿Y por qué nosotros necesitamos profecías? ¿Qué es profecía?
Profecía es escribir la historia antes de que suceda. ¿Y qué se necesita para creer la profecía? ¿Sabe qué se necesita? Fe. Porque es creer algo que usted no ha visto. ¿Y cómo va a suceder? Es imposible. La historia del pueblo de Israel, que iban a regresar después de 2000 años, era imposible de creer. ¿Por qué? Porque todos los judíos estaban en los campos de concentración nazi. En Alemania, en Polonia, 300 campos de concentración. Creer que en esos momentos Dios iba a restaurar su pueblo y creer Ezequiel 37, que el mismo Dios le pregunta, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Señor, solamente tú lo sabes. Y dice la Biblia que Dios ordenó que regresara la carne a esos huesos y regresó, porque esos judíos se los encontraron las historias. Cuando va uno a los campos de concentración, hace 3 semanas yo estaba ahí y escuchar las historias de algunos que en el primer viaje no pudieron salir porque estaban delgaditos, no podían ni caminar. Y sabe, muchos de ellos tuvieron que darles vitaminas. Se cumplió la palabra de Dios de Ezequiel 36, 37. ¿Sabes? O sea que se necesita profecía, Dios nos la da y hay que creerla en fe. El apóstol Pablo en Primera de Pedro 1:19, ese sí tuvimos tiempo de buscarlo, parece que sí la tenemos, brother Arthur. Primera de Pedro 1:19, dice así, ¿lo tenemos? Do we have it? Aquí está. Es Segunda de Pedro 1:19, me equivoqué otra vez igual que en la mañana. Los pastores también se equivocan alguna vez en su vida. Segunda de Pedro 1:19. Si no lo tienen, yo se los leo. Aquí lo tengo. Dice, ¿qué pasó, brother? Todo el rollo. ¿No funciona? Decía. Si no, no se preocupe, no se preocupe. Aquí yo me la arreglo. Don't worry. Yo no sabía, brother, que había que hacer todo el cambio. No se preocupen, brother. No quiero ser fresita. No se preocupe, brother. No, más bien thank you y disculpen. Segunda de Pedro 2:19. Es que 2:19. Yo se los leo. Dice así. Tenemos la palabra profética más segura. Ahí está. 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dije. Los pastores, o dije Dios 19. Segunda de Pedro 2:19. Quise decir Segunda de Pedro 1:19. Ahí está. Tenemos también la palabra profética más segura, aquí dice más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que si nosotros tenemos algo seguro, es la palabra profética. Por eso, hablando de Apocalipsis 1:3 dice así, el verso que siempre les he dicho, Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. O sea que somos bendecidos en leer y escuchar las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Ok. Antes de entrar en acción en el libro de Apocalipsis, les quiero decir algunas verdades. Cuando usted entiende estas verdades, se le va a hacer más fácil entender el libro de Apocalipsis. Mire, el libro de Apocalipsis, Mateo 24 y Daniel son una misma historia, son historias del fin. Y los tres lo dicen, que son historias para el tiempo del fin. O sea, entendiendo eso, usted ya no se va a enredar. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice, si Daniel dice, si Mateo dice y si Apocalipsis dicen que son historias para el tiempo del fin, entonces ya con eso usted no se enreda.
Si eso sucedió hace miles de años, ya usted sabe que son para el tiempo del fin. ¿Por qué? Mateo dice, le hacen la triple pregunta, lo que les traté de enseñar la semana pasada. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y yo les expliqué la semana pasada que esa triple pregunta y que Mateo 24 era como el síntesis de Apocalipsis. O sea, todo lo que dice Mateo 24 del 1 hasta que termina es como el síntesis de todo lo que dice Apocalipsis. O sea, si usted quiere saber un poquito de qué va a pasar, pues lea Mateo 24 y empiece a asustarse. Porque ahí hay plagas, hay enfermedades, hay un montón de cosas, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, a muchos se engañarán, etcétera, todo el rollo. Y luego dice, pero esto es principio de dolores, porque aún no es el fin. Si todo eso es principio de dolores, yo no quiero estar en el resto. Y luego habla de la gran tribulación y hasta dice, miren, oren para que su salida no sea en invierno o algunas estén en cinta. Es más, si estás en la azotea, no bajes a tu casa a tomar nada. Huye, corre. Porque entonces vendrá destrucción repentina. ¿Qué quiere decir todo eso? Que yo no quiero estar ahí. Es más, dice la Biblia también, Mateo 24, que si ese tiempo no fuera acortado, muchos ni siquiera serían salvos. ¿Por qué? Porque está el asunto color de hormiga. Así está el libro de Apocalipsis. Ahora, son cosas para el fin. Se los leí en Mateo. Apocalipsis capítulo 5, 1 al 4, también dicen, y otra cosa que les quería decir, es que todas estas palabras están selladas para el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 4, a ver si lo podemos leer, dice así, y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Next. El 2 dice así, Apocalipsis 5, 2, dice que estaba sellado por dentro y por fuera. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz y dijo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El verso 3. Dice así el verso 3, y ninguno podía ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Verso 4, y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y el verso 5, dice así el verso 5, ahí viene. Number 555, 55, 55, 55. Viene. Parece que ya viene. 55. Ahí está el 5. Y uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, ¿quién es el único digno? Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Denle un aplauso. Están sellados para el tiempo del fin. Vamos ahora, quiero que entiendan estas verdades. Vamos ahora al libro de Daniel 12, 7 al 9. Daniel 12, 7. Porque Daniel, les decía que Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis son la misma historia. Daniel 12:7. Y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra, o sea, su izquierda y su derecha, al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. ¿Qué significa eso? Tiempo,
tiempos y la mitad de otro tiempo. Ahí, después se los voy a explicar porque eso también aparece en Apocalipsis, tiempo, o aparece 1270 días, también aparece clarito. ¿Para qué? Para que no quede duda, que 1270 días, ¿qué son? 3 años y medio. Usted lo suma. Y dice la Biblia que habrá la mitad del tiempos y la mitad de otro tiempo, habrá gran tribulación. Y dice la Biblia así. Les digo para que no se queden ahí en blanco. Después vamos a explicar los 7 años de gran tribulación. Dice que será por tiempos y la mitad de otro tiempo. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. El esparcimiento del pueblo santo. ¿De cuál pueblo santo? Del pueblo de Israel. Nosotros estábamos la semana pasada en Israel. Y justo ha acabado el esparcimiento del pueblo de Israel. La diáspora del pueblo de Israel ha terminado. ¿Por qué? Porque desde 1948 Israel está como nación y ahora los judíos pueden regresar. Y justo su servidor, yo fui a Yad Vashem, que es el Museo del Holocausto. Y sabes, fui ahí para investigar. Yo quería saber de dónde vinieron mis papás, que son Pérez. Y quería investigar acerca de los Pérez. Y encontré que los Pérez de Sefarad, justo, los Pérez, y muchos de los apellidos de ustedes, porque si me acordaba y empecé a buscar, déjame busco los Aguilar. Y busqué a Luisito y los descendientes de Luisito, y busqué los Aguilar, y sí, y busqué los Pérez. ¿Y cómo llegaron los Pérez? Algunos a Colombia, otros llegaron a México, y los Pereiras son judíos. ¿Y cuándo llegaron? ¿Y cómo ellos llegaron a México y a Colombia? ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a Colombia especialmente y llegaron a México? ¿Saben por qué llegaron a Colombia y a México? Sencillo, porque México no era México, era lo que le llamaban la Nueva España. Y por eso los primeros judíos, huyendo de la persecución y de la llamada Santa Inquisición, llegaron a México y llegaron a Cartagena de Indias. ¿Y dónde es Cartagena de Indias? Pues lo que ahora es Cartagena, que ahí estuvimos hace 2, 3 años. Ahí llegaron Pérez, Pereira, Aguilares. No todos llegaron al mismo lugar. Por eso usted ve a México y hay un montón de Pérez. Porque llegaron unos judíos que querían tener muchos hijos. Y pues ahí está, entre todos ellos, mis tatarabuelos, etcétera. Son muchos de nosotros traemos sangre judía. De hecho, te dicen ahí, hay un letrero grandote, dice, ¿por qué todo el mundo ama a esta nación? ¿Y por qué cuando uno llega a Jerusalén, la ciudad santa de Israel, y uno llega a estos lugares, uno se siente como que tú estás llegando a un pueblo que dejaste años atrás y que finalmente está regresando a tu pueblo? Así te sientes y así siente todo el mundo, como que estás regresando a tu pueblito que dejaste. ¿Sabe por qué uno lo siente así? Los judíos dicen, es porque por tus venas a lo mejor corre sangre judía, y si no es eso, por tus venas sí corre una sangre judía del Rey de Reyes y Señor de Señores, y por tus venas corre ahora la sangre de Cristo. Y si no eres judío, lo que sí sabemos es que esta nación sí atrae a todo el mundo, porque es la ciudad santa de Dios. O sea que allí, de alguna manera, para todos los seres humanos, están nuestros orígenes. Y yo fui y busqué, me dieron el tiempo, porque te dan todo el tiempo que tú quieras, y tienen gente que nada más están investigando de dónde vienes tú y de dónde eres, y a lo mejor tú y tú y tú y tú son judíos. Y si no, por el Señor Jesucristo ya somos. Amén. Así es que de aquí en adelante, pues todos van a ponerse a la pared esa y a orar así. No se crean. Yo ya sé lo que dice la Biblia, que no son hijos de Abraham los que son conforme a la carne, sino los que son conforme a la fe de Abraham. O sea que es simplemente una investigación privada que yo quería saber. Ok, vamos al siguiente verso.
No que no me quería salir. Pero hablamos del pueblo santo, que todas estas cosas van a ser cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? ¿Cuándo será el cumplimiento de estas cosas? Dice la versión que yo tengo, el verso 9. Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. La versión que yo tengo dice hasta el tiempo del fin. La versión que yo tengo dice, estas palabras están selladas hasta el tiempo del fin. O sea, dicho esto, es que el libro de Apocalipsis, Mateo y Daniel son palabras que el Señor dijo para que se cumplieran en el tiempo del fin y una vez los judíos regresaran de la diáspora o del esparcimiento por todo el mundo. Ok, otra cosita. Yo sé que usted ya quieren entrar en Apocalipsis, pero aquí hay que aprender los números del 1 al 10 para hacer grandes sumas y multiplicaciones. Si no entiende esto, no va a entenderlo después. Para mí, el libro de Apocalipsis se divide en 3 partes. El libro de Apocalipsis se divide en el pasado, presente y futuro. Contiene estas 3 partes. Pero el libro de Apocalipsis se divide en estas 3 partes. Apocalipsis 1:19. Porque hay varias interpretaciones. No les voy a decir todas, pero le quiero decir y le quiero advertir que yo lo creo así. Porque Apocalipsis le dice al apóstol que lo está escribiendo, le dice así: escribe las cosas que has visto. Lea acá lo tenemos, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Sencillo. Lo que has visto, lo que es, o las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Por qué yo les digo que lean estos versículos? Porque si usted lo lee así, la Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola. Hay algunos que la enredan, pero yo prefiero mejor leerla como dice: escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿Cuáles eran las cosas que él había visto? ¿Qué había visto ya Juan? Jesucristo resucitado, glorificado, con un cuerpo glorificado. Es por eso que del verso 1 de Apocalipsis, que lo vamos a empezar a leer, hasta el verso 11, él está describiendo, hasta el verso 19, perdón, él describe Jesucristo glorificado y dice, y empieza a decir: yo lo vi, y cuando lo vi caí como muerto, y vio su gloria y vio a Jesús glorificado. Ya la muerte no tiene nada que ver. Eso es lo que él había visto. Y luego después le dice: ahora escribe las cosas que son. ¿Y qué era después de Jesús resucitado? ¿Qué es? ¿Qué son? El periodo de la iglesia. Porque inmediatamente, capítulo 2, verso 1, le dice: escribe las cosas que ahora son. Y él empieza a escribir a las 7 iglesias de Asia Menor. Voltee para acá. Esas iglesias existían, aunque había más iglesias alrededor, pero inspirado por el Espíritu Santo, ¿sabes? Le escribe a 7 iglesias. 7 iglesias que tienen varias cosas en común, que están todas en Asia Menor, un lugar específico. No le escribió a una que estaba por allá, ¿verdad? En Roma. No, les escribió a esas 7 iglesias en Asia Menor. Historia es que esas 7 iglesias estaban en una ruta postal. Ya entonces ya se mandaban cartas. Ya en ese tiempo ya se usaba sending letters. Y él las escribió para enviarlas a estas iglesias. Y era un recorrido de 320 kilómetros que se hacía llevando las cartas. Entonces el Espíritu Santo le dije: váyanse por esa ruta postal y léanse primero la iglesia de Éfeso, etcétera. La última, la de la Odisea. No les voy a decir eso, pero les quería decir
que ahí empieza: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice estas cosas. Ahí empieza la historia de las iglesias. Pero quiero que entiendan estas verdades antes de entrar en esas iglesias. Ok, que para mí y para todos los escatólogos, para todos los que saben la Biblia, esas no son 7 iglesias únicamente. ¿Por qué? Le escribe a una iglesia, pero siempre dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a todas. Y las involucra. O sea, les escribe a una y les dice: pues el que le quede el saco, que se lo ponga. Es para ti, pero es para todos. El rollo es que, de acuerdo a las cosas que son, nosotros estamos en la última iglesia. Y la última iglesia es la de la Odisea. Y nosotros estamos en ese peligro. Porque esta iglesia lo tiene todo. Está bendecida. Aunque rentan a unos coreanos, tienen aire acondicionado. Esta iglesia lo tiene todo. Alfombra. No están huyendo para alabar al Señor. Hay grupo de alabanza. Unos estarán comenzando, pero siempre hay buena alabanza, hay sonido, hay todo. No están huyendo, lo tienen todo. Pero resulta que esta iglesia está mal espiritual. Aguas. Y resulta que esta iglesia, que lo tiene todo y no está en tribulación, es la que está peor. ¿Qué quiere decir esto? ¿No dice solo el libro de Mateo que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará? O sea que, buzo caperuzo. Había una novela que decía, o sea, listo, porque había una novela que decía: las tontas no van al cielo. O sea que, listo. Amén. O sea que tenga cuidado de no poner sus ojos en la iglesia. Ahora, otra cosa que quiero que entiendan. Después entraremos ya en el periodo de la iglesia y explicaremos cada una cosa. Pero quiero que entiendan estas verdades. Que miren. Quiero que entiendan estas verdades. Otros presentan el libro de Apocalipsis de diferente manera. Yo creo que es así, como lo leímos. Escribe las cosas que son, las que has visto y las que serán después de estas. Otros lo presentan que del capítulo 1 al capítulo 11 es Jesús glorificado. Y habla mucho de Jesús, aunque salen ahí los 7 sellos, las 7 iglesias y todo el rollo. Y luego el capítulo 12 dicen que es como una bisagra. ¿Por qué? Porque ahí está el pueblo de Israel. Está una mujer que quiere dar a luz. Y esa mujer apenas quiere dar a luz y viene un dragón escarlata que es el diablo, el demonio, y quiere matar a ese hijo, que es el pueblo de Israel. Y dicen, una vez, ellos dicen que ese es el pueblo de Israel del 48 para acá. Y luego del 13 en delante, ya es la venida del Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa clase de enseñanza creen que la iglesia vamos a pasar por la gran tribulación. Le quiero decir que si usted cree que vamos a pasar por la gran tribulación, que todos le tienen miedo, le chachachi, la gran tribulación, le encargo la iglesia. Porque yo creo que nosotros... Yo creo, mi personal opinión, basado en lo que dice la Biblia, que yo creo que nosotros, la iglesia, no vamos a pasar por la tribulación. Si usted lo cree y usted lo acepta, mire, la historia de la profecía sigue siendo la misma. ¿Cuál es la historia? Que sea como sea, si pasamos o no pasamos, lo importante de la profecía es que su corazón esté listo y Cristo venga y usted y yo ya estamos en la presencia de Dios. Ya lo entendió. Thank you, brother, porque sí, me sentí en el desierto ya. Ok. Hay otras interpretaciones de cómo interpretan el libro de Apocalipsis. Pero yo
Creo que se los voy a poner mucho más fácil. Yo creo que el libro de Apocalipsis, si lo quieren entender, no se me duerma. Tengo mi pistolita cargada de agua. El que se duerma le tiro un tiro de acá, de agua. Mire, el libro de Apocalipsis, hay varias escenas, pero se la voy a presentar así. En el libro de Apocalipsis lo primero que vamos a ver es 7 sietes. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 truenos, 7 años de tribulación, 7 plagas postreras y 7 copas de la ira de Dios. Algunos ya me aceleré, pero ahí les van. ¿Las quieren que se las diga despacio? Para que mejor las entiendan. Como la multitud me aclama que quiere que las diga despacio. Empieza con las 7. ¿Qué 7? Voltea para acá. ¿Qué 7? 7 is the completion number. 7 es el número de Dios, que todo está completo. Cuando la Biblia habla de las 7 iglesias, habla que el tiempo de la iglesia se nos acabó. O sea que Dios nos dio a nosotros esas 7 iglesias, 7 periodos de la iglesia, para que nosotros prediquemos el evangelio. Y Dios dice, se les acabó el tiempo. Se hagan portado a la iglesia cristiana, todas las iglesias cristianas como se han portado, Dios nos llama a cuentas. Y ahí hay unas iglesias que hay bárbaras. Por eso tenga cuidado lo que usted predica, lo que usted dice del púlpito. El evangelio estábamos platicando mi esposa ayer y yo, platicando, a veces nos agarramos platicando diciendo, el evangelio es tan bonito, tan precioso, que Jesús murió por nosotros. Y gente a veces gasta su tiempo de acá del púlpito hablando de chismes de gentes, poniendo en mal a muchos brothers, pastores. ¿A quién nos mandó a predicar y a estar chismeando, creernos el Espíritu Santo? Nadie. ¿Qué andamos de metiches metiéndonos en nadie nos puso? Hay que predicar el evangelio, que Jesús vino a salvar a los pecadores, y aquí habemos muchos, amén, y que todos encajamos y que todos podemos ser perdonados, amén. Entre más pecador, más encajas para el reino de Dios, amén. Esas son las buenas nuevas, that's the good news. Pero a veces las iglesias nos volvemos así como una medida espiritual, a ver quién son, quiénes no son, quiénes son los más hipócritas, y a los más hipócritas que se les queme la lengua. Va a faltar lumbre. No, que la dijo una hermana, que la lengua se nos haga chicharrón. Dice, pues traigan tortillas porque va a haber mucho chicharrón. Ok, 7 iglesias. Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ahí están las 7 iglesias. Nada más se los digo para que lo sepan dónde y dónde está. 7 sellos. El rollo es que 7 sellos. Capítulo 5, 1 al 8, 1. Ahí está. El rollo es que cuando viene el 7º sello, aparecen 7 trompetas. O sea, ya está aquel para tocar su último trompeta y aparece otras desgracias. Dice, y cuando vi al ángel que estaba para tocar la 7ª trompeta, uno dice, ay, ya se acabó todo este rollo, y empieza otro. O sea que buzo caperuso. Porque a lo mejor los que vienen a la iglesia de compromiso así, porque pues ya no, pues le va a tocar después venir solo, mejor vámonos en el primer viaje, amén. Usted que a lo mejor tiene la vista puesta en los demás, es que hay mucha gente hipócrita. Usted está que de metiche viendo la vida de la gente. Déjelos, cada quien sirve al Señor si quiere, y si no quiere, y si quiere vivir doble vida, pues es su rollo. Yo ni me preocupo por eso, yo me preocupo mejor de estar viendo al Señor Jesucristo. O sea, 7 sellos, vienen las 7 trompetas del 8:6 al 11:15. 8:6 al 11:15, esas 7 trompetas se llevan mucho tiempo. Después de que acaban las 7 trompetas, vienen los 7 truenos. Eso empieza, 7 truenos, en Apocalipsis 10:4.
Y luego después ahí entre medio viene la gran tribulación. Entre medio aparece la gran tribulación y todo ese rollo. Después vienen las 7 plagas postreras. Y empieza en Apocalipsis 15:1. Y por último, las 7 copas de la ira de Dios. 16:1 al 16:20. Por ahí más o menos. ¿Ok? Ok. Usted los puede leer en casa. Si me equivoqué un poquito, están ahora. Volteé para acá. Algunos revuelven Apocalipsis. Yo creo que el libro de Apocalipsis está escrito en el orden cronológico de, como está escrito, ese es el orden cronológico que va a llevar. Yo así lo creo. Que usted empieza termina el tiempo, el periodo de la iglesia, y ahí inmediatamente pasa al capítulo 4, y ahí le dice 4:1, brother, si lo tenemos, sé que no se lo puse ahí. Inmediatamente pasa el periodo de la iglesia. Después de estas cosas miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. El 19 dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Y las cosas, dice, ahora yo te voy a mostrar las cosas que sucederán después de estas. ¿Se veía? Que para mí están escritas en el orden cronológico. Ahora, antes de entrar en acción, quiero que entienda otra verdad. Esta otra verdad. Porque si le preguntara a usted, ¿qué es lo que usted ve en el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Sabe lo que ve mucha gente? Mire, voltee para acá. Ve los 10 cuernos, el dragón. ¿Qué más ve? El anticristo, el 666. Y el presidente de México dicen que él tiene el 667. El de México ya no es 666, es 667. ¿Por qué 667 al presidente de México? Porque es más que bestia. Era un chiste, es un chiste, es un chiste. Porque le preguntan cosas y no sabe. Bien menso. Sorry. Saludo a mi bandera, pero mi presidente está muy sonso. Honro a mi bandera, pero nuestro presidente está tapadito. Está bien atrasado, dice cada cosa. Ay, bárbaro. Casi como decirle: ay, chavito, si serás. Pero bueno, ya me salí del tema. Me metí con política. Pero bueno, historia. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué ve usted en el libro de Apocalipsis? Muchos ven la bestia con 10 cuernos. Después se les voy a explicar. ¿Qué más ven en el libro de Apocalipsis? El gran dragón. ¿Qué más ven ahí? ¿Qué más vemos? Bueno, la verdad, amén. Profecía, ¿qué más vemos? Vemos todas esas tragedias, los 7 sellos, las 7 copas, todas esas verdades, todas esas cosas. Pero, déjeme decirle que el libro de Apocalipsis, volteé para acá, no esté viendo el celular. Quiero que vea esto. ¿Qué es lo que se ve en el libro de Apocalipsis? Una cosa que quiero que se grabe. Que todo el libro de Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 21, hay algo que a veces nosotros no vemos. Y es que en todo el libro de Apocalipsis hay una persona que resalta. ¿Y saben qué resalta? El Señor Jesucristo. Ese. Quiero que antes de entrar en el libro de Apocalipsis, usted vea, porque a veces si nosotros no nos cuidamos, vemos los dragones y vemos a Satanás y vemos que golpeaba la tercera parte con su cola, etcétera, y a todos dañaba, pero no vemos al Señor Jesucristo, porque así nos pasa a veces en la iglesia, que estamos viendo a todos y que el pastor se equivocó, en vez de primera de Pedro dijo segunda.
Y vemos todo eso, pero no vemos al Señor Jesucristo. Y todo el libro de Apocalipsis, en todas las tragedias, el héroe es el Señor Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué yo les digo esto? Porque he escuchado muchos predicadores que hablan del libro de Apocalipsis, pero todo lo que ven es el anticristo, cuando el que más resalta es el Señor Jesucristo. Otra verdad que hay que entender de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, el discípulo amado. Era tan amado que él era el que se recostaba en el pecho de Jesús. Y la Biblia le llama el discípulo amado. Sabiendo que es el discípulo amado, quiero que entienda esta otra verdad. Que Juan escribió el Evangelio San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último. Escribió primera, segunda y tercera de Juan. Por eso Juan llegó más rápido a la tumba de Cristo, porque él tenía primera, segunda y tercera, y llegó primero. Se los digo en chiste para que se lo aprendan. Pero él escribió 3 cartas de Juan. Amén. Pedro nomás tenía primera y segunda. Lo bueno que ninguno tenía reversa. Amén. No. La historia es que él tenía Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también el libro de Apocalipsis. ¿Qué quiero que entienda al decirle primera, segunda, tercera de Juan, Evangelio según San Juan? Que Juan escribe estas cartas, mientras que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se le llaman evangelios sinópticos. ¿Qué es? ¿Qué significa la palabra sinóptico? La palabra sinóptico simplemente significa gráfico. Jesús hace milagros. ¿Qué hace Mateo? Hace milagros y empieza a redactar los milagros. ¿Qué hace Mateo? Por ejemplo, Mateo escribe a Jesús y él lo describe como el rey. ¿Y qué hay que decir de un rey? ¿Qué dice usted de un rey? Lo primero que usted al decir de un rey, cualquier rey de Europa, dice su genealogía. Miren, este es de esta familia, por eso merece ser el rey. Y por eso así empieza Mateo. No lo había visto así. Ahora Marcos presenta a Jesús como siervo. ¿Y qué hay que hacer? Si Jesús es siervo, pues hay que presentar a Jesús sirviendo. Y por eso él ni se preocupa de presentar a Jesús, ni su genealogía, ni de dónde viene, ni de dónde nació, nada más que hace muchos milagros. Es un buen siervo. Lucas, como era doctor, presenta a Jesús como el hombre perfecto. Y por eso lo presenta de una manera. Pero Juan, sus 3 cartas y su evangelio es el único evangelio que se le llama evangelio teológico. El evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el libro de Apocalipsis son teológicos, porque aunque hay desastres, Jesús, ¿qué significa teológico o teología? Teo, Dios, logos, ología, estudio. O sea que el libro de Juan, Evangelio según San Juan, primera y segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis presenta a Jesús como Teo, como Dios. Por eso el Evangelio de Juan, ¿cómo empieza? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto era en el principio con Dios. ¿Cómo empieza presentando Juan? En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios. Todas las cosas por la palabra, el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, Tere,
Nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que usted y yo fuimos hechos por su palabra. Por eso le queda decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy lo que ustedes están disfrutando, dijo el Señor. Denle un aplauso. O sea que Él no viene a presentarse como un superhombre, sino que lo viene a presentar como Dios. Usted lee primera, segunda, tercera de Juan y rápido lo presenta como Dios. De hecho, ahí es donde dice, cualquiera de ustedes que dice que Jesucristo no vino en carne y no es Dios, le dice, usted está mal en la fe, porque Él es Dios. Amén. Apocalipsis también nos presenta a Jesús como Dios. Dicho todo esto, por eso dicen que el libro de Apocalipsis, aunque es profético, es una cristología. Es profético, pero es una cristología. Cristología, logos, un estudio de Cristo. No es estudio de la bestia. Ese es un estudio de Cristo. Y si usted tiene eso en su mente, usted va a salir, después de que haya estudiado el libro de Apocalipsis, ¿sabe cómo va a salir? Yes, estoy con el vencedor. La historia del libro de Apocalipsis es impresionante. Cuando usted tiene en su mente y en su corazón a quién va a ver. Porque cuando ve los 10 cuernos, después ya no sabe ni dónde tiene los cuernos. Y ve la bestia y sale uno igual. ¿Ya me entendió? ¿Ya entendió? Dicho esto, entramos en acción en el libro de Apocalipsis, pero será para la otra semana. Porque aquí es como las novelas. Empieza uno la historia y los deja en lo más impresionante. Pero yo sentía decirles esta introducción, o si quieren la estudiamos, todo el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos quieren que lo estudiemos? Mañana a las 9 de la mañana los dejo ir para que lleven sus niños a la escuela. O nos vamos al Chinos. ¿Les digo 2, 3 verdades más? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? De veras, de veras. ¿Cuántos quieren que les siga unos 5 minutitos más? Levante la mano. Los que no levantaron la mano, que se queden en la gran tribulación y la bestia y el anticristo les aparezca. Y ahora sí les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren que les siga? Porque los que aún no han levantado su mano, la serpiente antigua llamada el diablo, ya lo estoy asustando, ya todos quieren que les siga hasta la mañana. No, nada más les voy a decir unas cuantas verdades y con esto terminamos, de veras. El libro de Apocalipsis es una cristología. En todas las escenas de Apocalipsis, que es un estudio, siempre aparece una nueva faceta de Jesús. El mismo Dios, Jesús en la cruz, en la burla y en la tumba. Jesús empieza la Biblia así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. O sea que es un estudio de Jesús, no es de la bestia, es de Jesús. Que en todas las escenas Él sigue siendo el rey. Amén. En los reinos malvados del mundo, Jesús sigue siendo el rey de reyes. En las tormentas y en los terremotos, cuando el sol se oscurece, Jesús sigue siendo el rey de justicia. Así lo vamos a ver todo el libro de Apocalipsis. En la tierra hay catástrofes mundiales, Jesús sigue siendo el creador y sustentador. Aunque el mundo se esté deshaciendo con fuego y la tercera parte del mundo se acabe, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes vestido de gloria y majestad. Ahora, en la crisis del mundo, Jesús sigue siendo el Cristo. En los pecados de la iglesia, Jesús sigue siendo el fiel y verdadero, el primero y el último, el que vive, el testigo fiel.
Así es presentado Jesús. Y también, lo último que les quiero decir es que en el libro de Apocalipsis aparecen 3 personas siempre. ¿Sabes quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, dice, yo estaba en el Espíritu y el Espíritu me llevó. Y el Espíritu, o sea, en todo aparece el Espíritu. O sea que para entender el libro de Apocalipsis, también se necesita entenderlo espiritualmente. ¿Me entiende? Ahora, lo último, y nos vamos al chinos, pero estoy dejando que hagan más hambre para que los chinos la lleven. Amén. O sea, digan conmigo, los vamos a derrochar. Los vamos a quebrar y los tacos de a 99 centavos también ahora nos vamos a lucir, porque con esta hambre, o sea que vamos a celebrar que Jesús vence y nosotros vencemos a los chinos. Historia que quiero que sepan. Que del capítulo 1 al capítulo 3, los últimos versículos, él está escribiendo las cosas que ha visto. Después del capítulo 4, Dios le dice, capítulo 4, sube acá. El que leímos, ahí está. Le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué vea? Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? En el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo diciendo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Miren, después del capítulo 4, verso 1, sucede algo especial. Nosotros, si yo creo que la iglesia no vamos a pasar por la tribulación, porque cuando dice sube acá, ya nosotros la iglesia, es lo que sucede en Tesalonicenses, que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser traspuestos y ya vamos a estar en la presencia de Dios porque hay una puerta abierta. Porque Juan es parte de la iglesia. Se acabó el periodo de la iglesia y ahí es donde nosotros creemos que ya nos fuimos, toda la iglesia. ¿Por qué también yo creo que ya la iglesia no va a estar aquí? Porque aparece en el cielo 24 ancianos cantando de día y de noche. Digno es el Cordero de abrir sus sellos, que por su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, pueblo y nación. ¿Y aquí de cuántos pueblos y naciones hay? Entonces esos no pueden ser ángeles. ¿Quiénes son? Los cristianos. Pero después de este verso en delante, ahí usted va a poder ver esto. Va a poder, como que está el apóstol Juan viendo 2 movies, 2 películas. Una, él está acá bien contento viendo lo que ve en el cielo, y luego de repente ve las trompetas, ¡pum!, los truenos, los sellos, las copas, ve todo ese rollo, y de repente él se entristece viendo la otra película que ve en la tierra. De repente está en el cielo, y de repente en la tierra, y de repente en el cielo. O sea que de ahí en adelante, que no lo enreden, porque a lo mejor usted va a estar viendo la película del cielo, y a lo mejor a lo mejor a los que no le hicieron la vida imposible lo va a estar viendo en la tierra, las copas de la ira de Dios. Los que dijeron, no, hombre, que vamos a escuchar a ese pastor que se alarga después de las 7:30 cuando yo tengo mi tiempo. De aquellos que no dicen amén y no gritan. No. La historia es que en todo el libro de Apocalipsis, Jesús sigue siendo vencedor. Y si usted ve esa historia de Jesús vencedor, usted se va a alegrar leyendo el libro de Apocalipsis, como aquel niño que está leyendo el libro de Calimán. ¿Se acuerda el libro de Calimán y Solín? Que Solín estaba allá en la cárcel y Calimán también, y de repente el niño está leyendo y Calimán está en la cárcel, y la vieja bruja y la bestia con sus largas y huesudas manos quiere agarrar a Calimán y matarlo. Y dice el niño,
riéndose. Y sabes, cuando se está riendo su papá le dice: mijo, pero ¿por qué usted se ríe? Si su héroe, Solín y Calemán están en tremendo problema, ¿por qué usted se ríe? Dice: papi, es que yo ya leí lo último del cuento y Calimán vence a la bruja con sus largas y huesudas y flacas manos, y sabes, y él vence. Ya leí lo último. Nosotros podemos hacer eso, leer el libro de Apocalipsis, y al final de cuentas, ¿sabe quién vence? No solamente Jesucristo, sino nosotros juntamente con él ya vencimos. Así es que esa historia, aunque no ha sucedido, en la mente de Dios ya sucedió, y nosotros estamos con él y descenderemos, dice la Biblia, montados en caballos blancos, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Amén, amén. He dicho, y nos vamos. Póngase de pie, porque el Señor Jesucristo ha vencido. Yeah. Y antes de irnos, yo no me puedo ir así nada más. ¿Sabes? No me puedo ir así nada más sin decirle al Señor que Él es vencedor. No sé si hay una alabanza así de que Él venció, de que somos más que vencedores, porque después de leer esta historia, que es simplemente la introducción, ¿sabes? Nosotros no podemos irnos a casa sin alegrarnos, porque Él venció. Amén, amén. Y si Él venció y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Y en toda la historia de la Biblia vamos a ver, ¿sabes qué, Lina? ¿Sabes qué, Betty? ¿Sabes qué vamos a ver, Anabel? Que Jesucristo venció. Amén. Por lo tanto, le vamos a dar un aplauso al Señor. Yes. Cristo vive. Él reina. Le damos así, aplaudiendo con ganas. Así. Él venció. No es con ejército. ¿Cómo? No es con fuerza, Yes. sino con su Santo Espíritu. ¿Cómo? Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército. No es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre soy. por la sangre de Jesús. Diga el débil, Fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Diga el triste, alegre soy por la sangre de Jesús. Cristo. Yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su Espíritu. Yo venceré. Eso. De nuevo. No es con ejército, no es con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Sino con su Santo Espíritu. No es con ejército. Eso.
Santo Espíritu, sino con su Santo Espíritu. Diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre, por la sangre de Jesús. Diga el débil, diga el pobre, rico soy, diga el triste, alegre, por la sangre de Jesús. Yo así, venceré, venga, así, yo venceré aunque sea su mueva un piecito. espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré con su espíritu. Yo venceré, yo venceré, yo venceré su espíritu. Yo venceré. El camino del Señor es perfecto, La palabra del Señor es poder, el alma y escudo a todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. En la de mis manos me prepara para pelear. el camino del Señor es perfecto, La palabra del Señor es poder. Él es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón. En la de mis manos me prepara para pelear. que quién es Dios, sino el Señor. ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, Los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Amén. Por último le decimos así: El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Él es el escudo de todos los que en él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con él paso en medio de un batallón, y la diestra En mis manos me prepara para pelear. Porque quién es Dios, sino el Señor. ¿Quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor
se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. Amén. Sí, Señor. Amén. Dios los bendiga. Saludos unos a otros. Nos vemos la próxima semana. Seguimos la serie. Amén.